Han pasado 16 años desde el primer gran susto. Estábamos collendo grelos, eu apañando de diante e ela apañando o nabo de atrás. Naquelo que sentimos é que víase que a terra que baixaba e subía, que baixaba e subía. Como Isaura, cientos de vecinos de esta zona de la montaña lucense salieron a la calle asustados por un terremoto de magnitud 4,6. Toda la noche en la calle, terrible, eso fue que no podíamos ni entrar a casa. Estaba de novo para deitarme, me cago en 10. Vai apuro que le ven que marchou a luz, marchou todo. Salimos todos para fora, medio desnudos. Dormimos no coche 3 ou 4 noites aí por fora. Non sei, porque eu salio aquí, isto está, como veis, coberto de cables, non sei se estou mellor dentro ou fora. En el núcleo de Guilfrey, a 10 kilómetros de Becerrea, se localizaron los mayores desperfectos de los terremotos del año 95. Esta vivienda fue una de las más afectadas. No sería el único. Tras él sufrieron 3 meses de intensa actividad sísmica, con un centenar de temblores de más de 3 grados en la escala Richter. El más intenso, el de mayo de 1997, de magnitud 5,1. Quienes han pasado por una experiencia como esta viven con la obsesión de que el suelo se abra a sus pies. Eu a porta da miña habitación nunca a volvín cerrar. Esa sensación que teño, que me parece que salgo antes. Entra un pánico no pueblo que psicológicamente afecta moito a todo Dios. Sí, o de Lorca tuvo que ser horrible. En lo que va de año ya han sentido 3, pero de intensidad leve.